Muy buenos días. El día de hoy mi compañera Ivana Calderón y su servidor Iván Cosú del Instituto Terranova de cuarto semestre les hablaremos sobre la electricidad. Bueno, y para empezar, ¿qué es la electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presentación y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos, como pueden ser los rayos, la electricidad estática, la inducción eléctrica o el flujo de corrientes eléctricas. La electricidad estática es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo. Esta acción tiene lugar en una separación o transferencia de electrones negativos de un átomo a otro. El nivel de carga, que se llama fuerza de campo, depende de varios factores, por ejemplo, el material, sus propiedades físicas, eléctricas, la temperatura, la humedad, la presión, etc. Cuando mayor es la presión o la velocidad de separación, pues mayor es la carga. La carga electrostática es mayor durante los meses de invierno debido a la baja humedad. Cuando la humedad relativa es alta, algunos materiales pueden absorberla y como consecuencia su superficie puede volverse semiconductora. Ahora tenemos la electrodinámica. Esta consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de desplazamiento principal un material conductor, como por ejemplo un metal, o pues en algo más común como una lámpara. Por decir, la energía de movimiento de las cargas eléctricas se transforma en calor y en la luz que ésta provee. Los generadores de electricidad como las pilas proveen las cargas de la energía que es necesaria para mantener su movimiento a través del mismo circuito. La carga eléctrica es una propiedad física de algunas partículas subatómicas, que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez la generación de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. La carga eléctrica es de naturaleza discreta, fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Michigan. Por razones históricas, a los electrones se les asigna una carga negativa -1 y a los protones tienen una carga positiva +1. En cambio, a los quarks se les asigna una carga fraccionaria. El sistema internacional de las unidades de la carga eléctrica se denomina columbio y este se representa con el símbolo C. Un cuerpo eléctricamente neutro se electriza cuando gana o pierde electrones. Para que esto ocurra debe existir un flujo de cargas hacia el cuerpo. Existen tres formas de electrizar un cuerpo, que es electrización por frotamiento, contacto e inducción. Y en estos procedimientos siempre está presente el principio de conservación de la carga y la regla fundamental de la electrostática. Materiales conductores y aislantes. A los materiales que conducen el calor o la electricidad se les conoce como conductores. Aquellos materiales que no conducen ni el calor ni la electricidad son conocidos como aislantes. Los aislantes y los conductores tienen muchas funciones útiles. Entrando un poquito más a fondo a los conductores eléctricos, los materiales que permiten que la electricidad pase a través de ellos fácilmente se denominan conductores eléctricos. Entre los ejemplos de estos materiales se incluyen muchos metales, como el hierro, el acero, el cobre y el aluminio. Los objetos eléctricos utilizan piezas de metal para conducir electricidad, como los hilos de cobre dentro de los cables eléctricos, las patillas de metal en los enchufes y los filamentos de cables metálicos en las bombillas eléctricas. Bueno, ahora entrando a los aislantes eléctricos, son aquellos que no producen electricidad, por ejemplo el plástico, el caucho, la madera, el vidrio, el aire. Y si se fijan, la mayoría de los objetos eléctricos se fabrican utilizando aislantes para hacerlos más seguros, como por ejemplo el plástico alrededor de los cables o cosas así. Las interacciones entre cargas eléctricas pueden ser atractivas o repulsivas. Cargas del mismo signo se repelen y las cargas del signo contrario pues atraen. La carga eléctrica neta es un cuerpo que tiene cantidades iguales de electricidad positiva y negativa, que si no estoy mal se llama carga neta cero, y se dice que es eléctricamente neutral. Bueno, les hablaré sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación existencial entre los conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. El físico alemán Georg Simon Ohm fue el primero en demostrar experimentalmente esa relación. Ohm descubrió al principio del siglo XIX que la corriente a través del metal era directamente proporcional al voltaje o diferente. La ley de Ohm se representa de esta forma: V igual a RI, donde el V es el potencial eléctrico en voltios, la I es la corriente en amperios y la R es la representación de ohms. Un ejemplo de cómo utilizamos la ley de ohms en nuestra vida cotidiana es cuando conectamos una nevera a la luz.
Estamos aplicando un voltaje. Internamente la nevera tiene circuitos que al recibir ese voltaje induce una corriente que ayuda al sistema a enfriarse. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Esto sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado la presentación y haya sido de su agrado.